Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, dedicado a compartir la información más relevante sobre ciencia y tecnología. Alrededor del 10% de la población mundial padece algún grado de daño en los riñones, una condición que afecta a millones, muchas veces sin que lo sepan. En Ecuador, pacientes con esta condición renal enfrentan una situación crítica ante la posibilidad de frenar las terapias que reciben, las cuales incluyen tratamientos complejos como el siguiente. Estas máquinas de diálisis mantienen viva a Susana Pazmiño. Como ella, otros 17,000 ecuatorianos las necesitan para limpiar la sangre cuando los riñones fallan. Pero muchas clínicas que operan este servicio podrían cerrar por el dinero que les adeuda el Estado. Ya me hago más o menos unos 7 más años y siempre ha estado bien esta clínica, pero ahora no hay nada, no hay medicamentos, no pueden hacer nada, por favor. Aunque recientemente implementó un plan de pagos, el Estado viene acumulando una deuda que ha dejado a los pacientes y a las clínicas sin insumos críticos y a todo el sector en crisis. Primero comenzaron con esta parte que te explico de la suspensión de alimento y transporte. Luego varias dializadoras, al no tener suficiente liquidez para cubrir sueldos, insumos, medicamentos, empezaron a minorar el tiempo de diálisis para los pacientes. Desde que comenzó la crisis, más de 10 clínicas que ofrecían este tratamiento tuvieron que cerrar. Más de 215 millones de dólares de una deuda que está cobrando vidas. Son 17,000 pacientes renales que están en juego en esta situación, sin insumos, sin personal médico para poderse atender, porque están 6 meses sin pagos los profesionales de la salud que atienden a los pacientes renales. El gobierno responde que pagó 16 millones de dólares de la deuda, pero los representantes de las clínicas insisten que esto no es suficiente alivio. Se viene arrastrando desde finales del gobierno de Guillermo Lasso, y de ahí la mayor cantidad de la deuda es del actual gobierno. Estamos hablando desde junio de 2023 a noviembre de 2023, de allí lo que es febrero de 2024 a diciembre de 2024 y lo que va del año 2025. Según los pacientes, la crisis ha dejado hasta ahora 1,000 ecuatorianos fallecidos, pero funcionarios del gobierno afirman que estas personas murieron por problemas cardíacos. No, ella tenía una enfermedad del corazón. Claro, los pacientes puede ser que tengan insuficiencia renal, tengan insuficiencia cardíaca, tengan diabetes, pero al no recibir la diálisis, todas las toxinas que no se eliminan por el riñón, pacientes que ya no orinan, se quedan acumuladas y el paciente muere intoxicado. Por eso estos ataques al corazón. Según el registro ecuatoriano de diálisis y trasplantes, más de 19,000 pacientes dependen de que el gobierno pague la deuda para recibir su tratamiento. El cuerpo humano posee una sorprendente habilidad para adaptarse a diferentes condiciones del entorno, como la altura, el frío o la humedad. Un mecanismo de supervivencia que acompaña a la especie humana a lo largo de su evolución. Capacidad adaptativa que permite a las personas tolerar ambientes extremos y que puede utilizarse en beneficio de quienes trabajan al aire libre. Los trabajadores que realizan tareas manuales en el calor pueden desarrollar tolerancia mediante un proceso de aclimatación. Esta requiere un aumento gradual de la carga de trabajo diaria. El primer día de calor intenso, un trabajador debe realizar el 20% de sus tareas habituales. Luego se añade un 20% más cada día para que el cuerpo se adapte de forma segura a la carga de trabajo completa. Una vez aclimatado, el cuerpo puede mantener una frecuencia cardíaca más baja. Más sangre fluye desde los tejidos profundos hacia la piel. Los vasos sanguíneos de la piel se dilatan y liberan calor al exterior. El cuerpo puede así mantener una temperatura general más baja. También suda más, pero sin perder minerales como el sodio o el potasio que ayudan a la función muscular.
Estas adaptaciones no son permanentes. Comienzan a disminuir 2 semanas después de finalizar la exposición al calor. Por eso, el proceso de adaptación debe repetirse después de una ausencia prolongada del trabajador. Este procedimiento, junto con otras medidas prácticas, puede proteger a los trabajadores del calentamiento global. A diferencia de otros organismos, los virus pueden cambiar su estructura genética a gran velocidad. Algunos sufren mutaciones que les permiten infectar a nuevas especies, incluyendo a los seres humanos. Aunque la transmisión entre personas no es común, organismos de salud advierten sobre este riesgo de adaptación, que requiere vigilancia constante. El número de brotes de gripe aviar en mamíferos se duplicó en el mundo en 2024. Un informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal advierte que aunque el riesgo de transmisión a los humanos es bajo, la frecuencia con que ocurren brotes en animales como bovinos, perros y gatos aumentan la posibilidad de que el virus se adapte y se propague entre personas. Según el reporte, el año pasado se registraron más de 1.000 brotes de gripe aviar en 55 países. La propagación del virus provocó el sacrificio masivo de aves de corral, el repunte del precio de los huevos y la muerte de varias personas que estuvieron en contacto con animales infectados. El mes pasado, México anunció el primer deceso de una persona a causa de la enfermedad, el de una niña de 3 años. Por su parte, Estados Unidos reportó su primera muerte en enero. El informe estima que más de 630 millones de aves murieron por gripe aviar o tuvieron que ser abatidas en los últimos 20 años. Las aves silvestres también sufrieron pérdidas masivas, cuyo alcance es difícil de calcular. Medir la contaminación se ha vuelto una tarea importante debido a su impacto directo en nuestra salud, además de los efectos negativos que puede provocar en comunidades y ecosistemas enteros. Para abordar este problema, es necesario conocer con precisión qué tan contaminado está un entorno. Respuestas que podrían encontrarse en el siguiente desarrollo tecnológico. 5 universitarios bolivianos crearon un innovador dispositivo que mide la contaminación del agua de una manera precisa y rápida, lo que permite monitorear la calidad del líquido en vertientes, ríos y lagos. Este proyecto, que nació con el fin de proteger la salud pública, ha sido premiado en concursos tecnológicos nacionales e internacionales. Los desarrolladores Ronald Choque, Daniel Escobar, José Félix Sarmiento, Aarón Huanca y Kevin Apaza son estudiantes de Ingeniería de Sistemas del último año de la Universidad Franz Tamayo, Unifrance, de La Paz. Ronald detalló que el proyecto surgió debido a la necesidad de contar con información sobre la calidad del agua. Como ustedes pueden ver, las vertientes nacen en los sectores alrededor y son aguas puras, por decirlo de algún modo. En lo que van transcurriendo debido a tanto al tema social, al tema ambiental, se van contaminando y estas aguas, al ser de vertientes, muchas veces son empleadas. Se emplean tanto para el consumo de algunos animales, para negocios, por ejemplo, de lavado de ropa, de algunos elementos, y eso influye en la salud pública de nuestra ciudad. Tras formar el grupo View Green Tech hace 2 años, han competido en diferentes concursos de tecnología nacionales e internacionales, donde obtuvieron los primeros lugares. El trabajo de View Green Tech ya tuvo sus primeras repercusiones, pues los datos analizados del agua no apta de un riachuelo cerca del municipio de Viacha, en el altiplano de La Paz, fueron presentados a la alcaldía por los vecinos del lugar. Lo anterior derivó en que las autoridades municipales realicen una limpieza en el lugar. Daniel Escobar contó que el prototipo del dispositivo lo hicieron hace varios años. En las primeras versiones sí o sí se necesitaba energizar con una computadora o con algún aparato electrónico. Ahora ya directamente funciona con baterías recargables, las cuales no están contaminando. Aparte de eso, también ya hemos cubierto una más grande distancia, ya que este dispositivo no necesita de internet. Los 5 desarrolladores quieren a futuro consolidar View Green Tech como una empresa, además de generar impacto en diferentes niveles de la sociedad boliviana, pero también trabajan en otros dispositivos que miden el nivel de radiación ultravioleta y la contaminación del aire. La experiencia reciente dejó en evidencia que el mundo no está preparado para enfrentar una crisis sanitaria de magnitud global, a lo que se suma el riesgo de que surjan
nuevas pandemias en el futuro. Ante esto, una visión oportuna y la unión internacional pueden ser la diferencia entre contener un brote o enfrentar otra pandemia devastadora. Luz verde para un acuerdo internacional sobre la prevención y la cooperación frente a las pandemias. El texto fue adoptado en la reunión anual de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud y fija una coordinación global más precoz y eficaz para prevenir, detectar y responder rápidamente a una futura epidemia. Todo ello tras el fracaso de la coordinación colectiva frente a la pandemia de coronavirus hace 5 años, cuando los países en desarrollo se vieron faltos de vacunas acaparadas por los países ricos, así como de material para realizar pruebas y elementos básicos para atender a pacientes como los respiradores. El acuerdo, aprobado por 124 votos a favor y ninguno en contra, busca garantizar un acceso equitativo a los productos sanitarios. En caso de pandemia, cada empresa farmacéutica que acepte participar en el mecanismo tendrá que proporcionar a la OMS acceso rápido a un objetivo del 20% de su producción en tiempo real de vacunas, tratamientos y productos de diagnóstico seguros, de los cuales un mínimo del 10% será donado y el resto tendrá un precio asequible. El pacto representa un éxito al término de más de 3 años de negociaciones a menudo difíciles y en un contexto de recortes drásticos en el presupuesto de la OMS que cada vez afronta más crisis. Aunque la retirada de Estados Unidos de la organización decidida por el presidente Donald Trump será efectiva en enero, Washington ya se había desentendido de las negociaciones en los últimos meses y ni siquiera envió delegados a esta asamblea. El sistema digestivo, además de procesar los alimentos, también alberga una enorme variedad de microorganismos. Diversas comunidades microbianas que desempeñan funciones esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Diversos estudios han demostrado una estrecha relación entre la salud intestinal y la mente, lo que sugiere una conexión directa entre lo que comemos y el estado de ánimo. Hace no mucho tiempo, la idea de que millones de bacterias vivieran dentro de nuestro cuerpo parecía algo indeseable. Hoy, sin embargo, la ciencia nos dice todo lo contrario. Necesitamos a estos microorganismos para vivir. Gran parte de estos pequeñísimos seres conforman lo que conocemos como microbiota intestinal. Es un conjunto de bacterias que realizan diferentes actividades dentro del intestino y que ayudan no solamente a la salud intestinal, sino también a otros niveles, y de ahí su repercusión en el impacto que tiene para la salud. La microbiota está compuesta de bacterias, virus, hongos y arqueas, y cada vez es mayor la evidencia de que estos diminutos habitantes de nuestro cuerpo cumplen algunas funciones fundamentales. Tienen un papel fundamental en la digestión de los alimentos, en la absorción de los alimentos. Es importante también en el control del sistema inmunológico, o sea, aporta positivamente al fortalecimiento del sistema inmunológico. Aunque parezca sorprendente, la microbiota también se relaciona con el cerebro e influye en nuestra salud mental. Pues favorece muchos procesos de índole o de origen mental, como es el caso de la depresión, como es el caso de la ansiedad. Incluso también hay evidencias acerca de los estados de equilibrio de la microbiota con la mejora en el estado o la estabilidad en el estado de pacientes con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, como es el caso del Alzheimer. Esta influencia se da porque el intestino es capaz de enviar una serie de mensajes químicos, hormonales y nerviosos al cerebro. Por ejemplo, es el responsable de producir al menos el 90% de la serotonina, hormona de la felicidad que necesitamos. También produce otro famoso neurotransmisor denominado GABA, que se encarga de calmar el sistema nervioso. Si la microbiota está desequilibrada, es decir, en disbiosis, puede disminuir la producción de estos químicos, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad y otros trastornos. Como vemos, la comunicación que existe en nuestro sistema nervioso y los microorganismos que nos habitan es maravillosa, y aunque sus estudios iniciaron desde 1970, en estos últimos años ha empezado su verdadero auge. Hay una serie de alimentos ricos en fibra, como son las leguminosas,
las legumbres, como son los garbanzos, y esto favorece el fortalecimiento de la microbiota. La alimentación balanceada siempre será la mejor manera de mantener nuestra microbiota en buen estado. Recuerde que si cuidamos de nuestras bacterias benéficas, ellas cuidarán de nosotros. Para NSC Salud, Viviana Obando. El sistema respiratorio se encarga de suministrar oxígeno a cada célula, un proceso indispensable para que todos los órganos funcionen correctamente. Cuando ese sistema se ve comprometido, incluso acciones cotidianas pueden convertirse en un gran esfuerzo. En muchos casos, estas dificultades pueden estar relacionadas con otras condiciones de salud que requieren de atención a largo plazo. El asma bronquial es una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes a nivel mundial. Para el estado de Jalisco, con una población aproximada de 8 millones de habitantes, entonces entre 800,000 y 1 millón de personas pueden llegar a padecer de esta enfermedad. Hay algunos síntomas cardinales que ustedes tienen que tomar en cuenta. Una tos que es muy característica de las personas con asma, que se presenta en ataques repentinos que se presentan durante la noche, principalmente, que pueden interferir con el sueño. Y algo relevante es de que la tos puede ser precipitada por el ejercicio o hasta por la misma risa. Esta tos frecuentemente se ve acompañada de un ruido extraño en el pecho que se conoce como sibilancia. La sibilancia es un chillido, es un pitido que muchas de las personas nos refieren que sale del interior del pecho. Y un dato también característico, y sobre todo en los jóvenes, es de que reportan que sienten su pecho apretado, sienten como que trajeran una losa encima. Cuando una persona tiene estas características en conjunto, o a veces una sola de ellas, es suficiente para poder establecer el diagnóstico de asma. Pueden hacer un estudio que se conoce como espirometría forzada. Las espirometrías forzadas consisten en que las personas tienen que soplar en un tubo y el tubo está conectado a un transductor y este transductor a una computadora. Y la computadora, a través de números, nos va a determinar dos cosas importantes. Uno, el tamaño del pulmón, y otro, el calibre del bronquio. Pero cuando lo que está reducido es el diámetro del bronquio, entonces ahora con mayor certeza podemos decir que hay un problema obstructivo, que hay un problema compatible con el asma. Porque ahora tenemos que hacer una intervención con un medicamento que generalmente es el uso de salbutamol. El salbutamol permite que el músculo del bronquio se relaje y los síntomas desaparecen casi de inmediato. Porque muchas de las personas que tienen asma, casi el 80 al 90% de ellas tienen rinitis alérgica, y entonces habrá que diagnosticar qué tipo de agentes alergénicos son los que están condicionando tanto la rinitis alérgica como los síntomas del asma. Seguramente se preguntarán que una vez ya que tienen un diagnóstico de asma bronquial, que pueden o no ser alérgicos, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento que existen para controlar la enfermedad? Porque vale la pena decir que la enfermedad es controlable, es tratable, que como esta está regulada por la herencia, por los genes, no es curable. Sin embargo, las opciones de tratamiento con las que contamos hoy en día para atender el asma bronquial se acercan a lo más posible de un buen control de la enfermedad, y en algunos casos hasta remitir a la misma enfermedad. Yo tengo que dar medicamentos que alivien la obstrucción del bronquio, tengo que utilizar medicamentos que se llaman broncodilatadores, y ahí hay de dos tipos, unos de corta acción y unos de larga acción. Los de corta acción generalmente sirven para controlar las crisis y las exacerbaciones que pueden tener las personas, y los de larga acción sirven para controlar a largo plazo el asma bronquial. Hoy en día, estas dos alternativas de broncodilatadores siempre tendrían que ir acompañadas del uso de algún antiinflamatorio. Y el mejor antiinflamatorio que podemos encontrar son los derivados de la cortisona, son los corticosteroides, que se están aplicando de una forma directa a la vía respiratoria. Y medidas preventivas para las enfermedades alérgicas en general, podemos hablar de la lactancia materna, una lactancia materna prolongada, el uso de probióticos, de prebióticos,
pueden contribuir a disminuir la posibilidad de desarrollar enfermedades alérgicas, el uso de vitamina D, por mencionar algunas cosas, recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta siempre y cuando sean llevados de la mano de un especialista, no hacer automedicación de estas alternativas para prevenir las enfermedades alérgicas en términos generales. En el mundo actual, el cerebro humano responde de forma activa a los estímulos del entorno, tal como lo ha hecho durante miles de años, aunque ahora lo hace frente a realidades muy distintas, desde sonidos, colores y olores hasta interacciones digitales y experiencias sociales. Todos estos estímulos influyen en cómo pensamos y cómo nos sentimos. Hoy les voy a platicar de cómo la información que recibimos en las redes sociales genera dopamina en el cerebro. Tener información es muy importante. Piensen en los hombres prehistóricos. Necesitaban saber dónde estaban los recursos, dónde había agua, materiales de construcción o cuevas, alimentos. O hace 2 décadas, cuando se hicieron estas instalaciones de Universum, pues, ¿cómo se sabía que había que venir a este lugar? Pues por el chisme, aunque se hicieron análisis de que si era el periódico, la tele o la radio la que anunciaba este lugar, pues lo más importante era de boca en boca. Las redes sociales nos dan mucha información, mucha es relevante. Si quiero adoptar un perro, pues ¿dónde hay un sitio para adoptar perros? Pero mucha es totalmente intrascendente, como saber si las placas del coche que chocó en la carretera México-Toluca eran tales o cuales. Pero siempre esa información, aunque sea irrelevante, nos produce dopamina en el cerebro. Nos hace sentirnos bien. Antes se pensaba que ese bienestar de las redes sociales provenía de la sorpresa, como las apuestas. De 50 mensajes que leemos, pues tal vez 2 sean o muy divertidos, o nos den información importante, o sean muy ingeniosos, y los demás son irrelevantes. Pero ahora sabemos que no, que también está la dopamina que genera tener información, sea relevante o no. Soy Julieta Fierro y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonás Birmar. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.